Hola, saludos a todos. En este vídeo vamos a hacer una breve introducción en el tema de matrices. Una matriz es una forma de representar y almacenar una serie de datos. Consiste en una serie de números ordenados en filas y columnas. Esta imagen que vemos aquí representa una matriz. Normalmente la matriz viene designada por una letra mayúscula. Esta sería la matriz A. Tiene m filas. Las filas van en horizontal, primera fila, segunda fila, etc. Y tiene n columnas y las columnas van en vertical. Esta sería primera columna, esta de aquí sería la segunda columna y así sucesivamente. Cada elemento de la matriz se designa como el A sub i j con dos subíndices. El primero hace alusión a las filas y el segundo hace alusión a la columna en la que se encuentra dicho elemento. Este elemento de aquí, el A sub 32, es A sub 32, es el elemento que pertenece a la tercera fila, esta de aquí sería la tercera, y a la segunda columna. Este sería la sub 32. Se llama dimensión u orden de una matriz al número de filas por el de columnas. Y en este caso esta matriz sería una matriz de dimensión m por n, m filas, n columnas. La dimensión de esta matriz B sería 2 por 3, tiene 2 filas, 3 columnas. El elemento A sub 2, 3 es el que pertenece a la segunda fila, que es esta de aquí, y tercera columna, que es esta de aquí. Por lo tanto, el elemento A sub 2, 3 es el 2. Si pretendemos clasificar las matrices según su forma, podríamos empezar por la matriz fila. Solo tiene una fila. La matriz A que vemos ahí es una matriz fila, sus dimensiones serían 1, 3. La matriz columna tiene una única columna. La matriz B que figura ahí es una matriz de dimensión 4 por 1. Una matriz rectangular es una matriz cuyo número de filas es distinto del número de columnas. Aquí figura la matriz 6 de dimensión 2, 3. Es una matriz rectangular. La matriz traspuesta de una determinada matriz A es aquella matriz que resulta de cambiarle a A las filas por las columnas. Aquí vemos la matriz traspuesta de C. Si C era una matriz de dimensión 2 por 3, 2 filas, 3 columnas, su matriz traspuesta pasará a ser una de dimensión 3 por 2, 3 filas, 2 columnas. Hemos cogido la primera fila y la hemos convertido en la primera columna. Y hemos tomado la segunda fila y la hemos convertido en la segunda columna. Esta sería la matriz traspuesta de C. Una matriz cuadrada es aquella matriz en la que el número de filas coincide con el número de columnas. Son las más frecuentes, las más utilizadas. Y los elementos de la diagonal principal son aquellos que vienen caracterizados por subíndices idénticos. Es decir, el A sub 2, 2, A sub 2, 2, el A sub 1, 1 sería el primero, el A sub 3, 3, el que pertenece a la fila 3, columna 3, o fila 2, columna 2, etcétera, etcétera. Y vienen determinados como A sub i, i. En este ejemplo de aquí, estos elementos serían los de la diagonal principal, donde el 4 sería el A sub 1, 1, el 0 sería el A sub 2, 2 y el 9 sería el A sub 3, 3. Se llama matriz simétrica a toda matriz cuadrada en la que se cumple que A sub ij coincide con A sub ji. Es decir, existe una simetría con respecto a la diagonal principal. ¿Vale? Existe una simetría con respecto a la diagonal principal que hace que coincida la matriz con su traspuesta. La matriz E es una matriz simétrica y vemos como estos elementos, el A sub 1, 2 y el 2, 1 son idénticos, el A sub 1, 3 y el A sub 3, 1 son idénticos y lo mismo con el A sub 2, 3 y el A sub 3, 2.
son simétricos con respecto a la diagonal principal. Y una matriz se le llama antisimétrica cuando, una matriz cuadrada, se le llama así cuando se cumple que para todos los elementos A sub i j coinciden con los A sub ji, pero con el signo cambiado. Es decir, A sub ij es igual a menos A sub ji. En este ejemplo, la matriz F es antisimétrica. Vemos que aquí coinciden los dos elementos esos. El A sub 1, 2 y el A sub 2, 1 coinciden a excepción del signo. Lo mismo ocurre con el 3 y el menos 3 y el 4 y el menos 4. El signo da igual donde se encuentre, es decir, este podría haber sido el 2 y este el menos 2. Seguiría siendo una matriz antisimétrica. Si pretendemos clasificar las matrices según sus elementos, podríamos empezar por lo que es la matriz nula. Una matriz nula es una matriz en la que todos los elementos son cero. En este ejemplo tenemos una matriz A, una matriz nula de dimensión 2×4. Una matriz triangular es una matriz cuadrada con todos los elementos por encima o por debajo de la diagonal principal nulos. Aquí vemos un ejemplo, la matriz B tiene todos los elementos por encima de la diagonal principal iguales a 0. Por lo tanto, será una matriz triangular. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada también con todos los elementos iguales a 0, salvo aquellos que se encuentran en la diagonal principal. La matriz C que acabamos de escribir es una matriz diagonal. La diagonal principal 5, 3 y menos 7 de dimensión 3×3 son elementos distintos de 0 y después ya los 3 que están por encima de la diagonal principal, estos 3 y los 3 que están por debajo son iguales a 0. Una matriz escalar es un tipo concreto de matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal son idénticos y son no nulos. Aquí vemos un ejemplo de matriz escalar con todos los elementos de la diagonal principal igual a 5 y el resto igual a 0. Por último, una matriz unidad es una matriz escalar con todos los elementos de la diagonal principal, es decir, los que no son 0, iguales a 1. Aquí vemos un ejemplo de matriz unidad. Normalmente se pone I sub 4 para indicar que la dimensión es 4, es decir, es una matriz 4×4 en la que solo los elementos de la diagonal principal son distintos de 0 y obligatoriamente tienen que valer la unidad.